Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Leemos con la bendición de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Nos situamos aquí en la primera batalla que peleó Israel en contra de un enemigo, en este caso del pueblo de Amalec. Y vemos cómo en este caso ellos se enfrentaban a los amalecitas sin ninguna otra experiencia de combate, porque habían apenas salido de la esclavitud, apenas salido y llegado después del Mar Rojo. Apenas comenzaban ellos a disfrutar de ese tiempo de libertad, de ese tiempo de bienestar sin tener que sufrir a causa de el asedio de sus enemigos, porque habían sido librados de los egipcios, habían sido librados de todo castigo y todo azote por parte de ellos, pero se enfrentaban con un nuevo obstáculo. Y antes de esa batalla ellos no tenían experiencia militar, antes de esa batalla ellos no sabían cómo combatir ejércitos. Entonces vino Moisés y le dijo a Josué, le encomendó la tarea de formar entre los jóvenes, entre los varones de Israel, un ejército que se iba a enfrentar a los amalecitas, y se iban a enfrentar no con las fuerzas que ellos tenían, porque probablemente llevaban poco armamento del que lograron sacar de Egipto, porque llevaron joyas, llevaron seguramente algunas armas, otras las tuvieron que ir fabricando a través de la fundición, no llevaban suficiente tiempo para poder ponerse a entrenar y prepararse para esa batalla. Entonces Moisés le dijo: prepáralos, alístalos, porque yo estaré en el monte, estaré sobre el monte, sobre la cumbre, y la vara de Dios estará conmigo. La presencia de Dios iba a estar ahí para ayudarles a vencer. No iban a ser las fuerzas de ellos, no iban a ser las fuerzas incluso de Moisés, porque vemos que él se estaba fatigando, se estaba cansando, porque Moisés estaba intercediendo a Dios, rogándole a Dios por su pueblo, por la victoria del pueblo, porque ellos aún tenían que llegar al cumplimiento de la promesa que Dios les había dado, de llegar a conquistar la tierra donde fluye leche y miel, y aún debían enfrentarse a muchas más batallas y muchas más adversidades, y este era el punto de partida, el primer reto que tenían que enfrentar. Y Moisés reconocía que solamente por medio de Dios lo podían lograr, y él comenzó a orar, a interceder por su pueblo, comenzó a pedir a Dios, y dice, él alzaba sus manos, pero esa batalla era muy extensa, no fue una batalla de una hora, no fue una batalla de un minuto, fue una batalla bastante larga, y las manos de Moisés se comenzaban a cansarse. Sus manos comenzaron a fatigarse, sus pies también, porque él estaba desde lo alto y estaba alzando sus manos, pero él se había cansado. Y dice, porque cada vez que Moisés lograba alzar sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, ellos ganaban, pero cuando sus fuerzas iban cayendo, él se iba debilitando, no había quien intercediera por ellos, entonces el pueblo iba perdiendo. Entonces empezaban a ser heridos, empezaban a perder fuerzas. Entonces vino, dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vemos que esa batalla tardó todo el día,
desde la mañana hasta que se puso el sol. Y obviamente las manos de Moisés no iban a aguantar estar alzadas todo el tiempo, ni sus pies tampoco iban a estar totalmente firmes. Pero acá vemos un punto importante porque dice, así tuvo firmeza. Lo que necesitaba tanto Moisés como ser humano, como el pueblo, como un pueblo guiado por Dios, y lo que necesitamos nosotros también como su iglesia es precisamente eso, firmeza. ¿Qué necesitamos? Firmeza, porque nosotros, al igual que el pueblo de Israel, también peleamos cada día una batalla, no contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Una batalla espiritual, la cual no tarda unas horas, la cual no tarda un día, no tarda una semana. Una batalla y una lucha interminable, que mientras más vencemos, más enemigos enfrentamos, porque esto fue lo que pasó con Israel. Cuando ellos lograron vencer y prevalecer contra Amalek, tuvieron más adelante muchas más batallas, derrotaron a los ejércitos de Jericó, sí, pero después estaba Ai. Después había más adversarios que se juntaban en contra de ellos, porque mientras más victorias habían, más enemigos parecían levantarse, queriéndolos derribar. Y así mismo es cada día con nosotros. Muchas veces creemos que salimos de un problema y viene otro, y luego viene otro más grande, pero no es que los problemas sean más grandes, es que vamos avanzando. Por lo tanto, no podemos enfrentar la misma clase de situaciones que enfrentamos ayer, y cada día, así como vamos avanzando, también necesitamos ir manteniendo firmeza en nuestras decisiones, firmeza en nuestras convicciones, firmeza en nuestro ser. Y es lo que el pueblo necesitaba, tener firmeza. Moisés tenía claro en el nombre de quién estaban peleando, y el pueblo debía saberlo también. El pueblo necesitaba firmeza y convicción en sus corazones. Es por esta causa que muchas veces ellos no creían a las palabras de Moisés, porque no reconocían quién estaba por sobre Moisés. Es por ello que muchas veces ellos renegaban y decían, mejor nos hubieras dejado morir en Egipto, porque nos sacaste tú al desierto. Y no fue Moisés, fue quien estaba guiando a Moisés, quien los estaba guiando a ellos. Y muchas veces ellos se olvidaban. ¿Por qué? Porque su corazón, su fe no estaba puesta en Dios. Y eso es lo que es la fe, es la firmeza. La Biblia muchas veces nos menciona que debemos estar firmes en Dios para no ser como aquella planta como el tamo, o como el trigo que se zarandea por causa del viento, sino que tenemos que tener firmeza en la cual no importa qué tan difícil sean las circunstancias, no importa qué tan complicado se vea, en este caso la tormenta, estar firmes y en calma como Jesús lo hizo estando en la barca. Acá Moisés necesitaba y el pueblo necesitaba firmeza. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, tomaron a Moisés y lo asentaron sobre una roca. Y acá nosotros podemos ver semejanza a aquella parábola que contaba Jesús del hombre que puso su casa sobre la roca, y aquel hombre, a pesar de que vino la tormenta, su casa no se derribó, no perdió ni su bienes, ni su vida, ni su bienestar. Entonces Jesús dice, este hombre es comparado a aquel que confía en Dios, aquel que pone su firmeza, que se afirma sobre Dios y su palabra, sobre esa palabra que independientemente de las generaciones nunca pierde poder, nunca pierde autoridad, nunca pasa, porque proviene de Dios que trasciende generaciones. Entonces, esta roca viene representando en donde nosotros debemos poner nuestra firmeza. Una roca no se mueve, una roca está firme, está quieta. Entonces, a pesar de que Moisés pudiera estar cansado, si él estaba sobre esa roca, iba a tener reposo en sus piernas, iba a poder tener la certeza de que no se iba a caer de la roca, porque él iba a estar asentado sobre ella. Asimismo, nosotros tenemos que estar firmes en esa roca que es Cristo, la palabra de Dios hecha viva, aquella palabra que vive y redarguye en nuestras vidas cada día. Y además de estar firme,
en la roca, dice que habían dos hombres sosteniendo sus manos, y muchas veces acá el pueblo de Israel tuvo que enfrentar batallas y lo enfrentó no en soledad. Muchas veces tenemos que afrontar situaciones en las cuales parece que estamos solos, pero no lo estamos. Por esa razón, Dios nos ha provisto y Él exhortaba al pueblo de ser uno solo, en una misma convicción, en una misma fe, en un mismo sentir, en una misma búsqueda a través de un mismo espíritu, a través del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él no envió solamente acá en este caso a Moisés a que defendiera al pueblo, tampoco envió solamente a Josué. De toda la congregación salieron hombres a defender por un mismo ideal, a luchar por un mismo ideal, por un mismo propósito, porque ellos tenían la convicción de que había una tierra a la que debían llegar, y asimismo debería ser el actuar de la iglesia, todos juntos con una misma convicción. ¿Y cuál es la convicción que tenemos? Que una meta tenemos, esa meta es Cristo. Una meta tenemos y es llegar hacia Él, es acercarnos cada día más y prepararnos para el día en el cual Él volverá por su iglesia, volverá revestido de gloria y poder. Prepararnos para ese día y prepararnos para seguir avanzando y preparando a las generaciones que vienen detrás de nosotros, seguir predicando su palabra, seguir animándonos unos a otros. Para eso hemos sido llamados, y muchas veces falta quien venga y sostenga nuestras manos. Muchas veces sentimos que no podemos más nosotros solos con nuestras propias fuerzas, y eso fue lo que pasó a Moisés. Él solo no podía interceder por el pueblo, y es por eso que Dios también le aconsejó levantar varones, en este caso representantes de cada tribu. Más adelante lo explica cómo fue él destinando a los príncipes de cada tribu. ¿Para qué? Para que le apoyaran en medio de la adversidad, porque él solo no podía, porque él se fatigaba, porque él humanamente se cansaba, al igual que nosotros nos podemos cansar. Solo nosotros y Dios sabemos cuánto hemos estado intercediendo, cuánto hemos estado orando, cuántas noches no hemos dormido bien, cuántas veces hemos estado de madrugada, día, noche, alzando nuestros ojos a Él, alzando nuestras manos, orando incluso en silencio. Solo Dios sabe esos momentos de intimidad, pero nosotros también tenemos que confiar que así como tenemos firmeza en Él, también necesitamos buscar de Él en comunión. También necesitamos buscar de Él. ¿Para qué? Para poder, como un ejército, pelear por un mismo objetivo, por un mismo fin. Porque Dios no nos ha enviado a estar solos, nos ha enviado su Santo Espíritu, nos ha enviado su palabra y nos ha enviado personas para apoyarnos cuando nosotros sentimos desmayar. Personas que están ahí, tal vez no físicamente levantando nuestras manos, tal vez no físicamente solucionando el problema como nosotros lo quisiéramos, pero sí dándonos una palabra de aliento, sí prestando sus oídos a escucharnos, sí dándonos un consejo, sí hablándonos a través de la palabra de Dios, sí ministrando su presencia. Y es sorprendente cómo nosotros podemos escuchar incluso a veces cantos, incluso adoración, incluso podemos escuchar prédicas de otros hermanos que tal vez son de otros países, que tal vez son de hace años, y esa palabra sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad que tuvo en ese momento para transformar vidas. Y esa palabra llega justo en el momento preciso, porque así es Dios enviando su palabra para darnos aliento, para darnos ese renuevo. Así es Dios enviando a esas personas para que sostengan nuestras manos, para que nos ayuden a tener firmeza en Él. Y así es como Dios une todo y dice que ellos pudieron prevalecer. Dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que esto es: Jehová es mi estandarte.
Y esto es lo que nosotros tenemos que confiar, que Jehová va delante de nosotros cada día, que no importa si nosotros no somos lo suficientemente fuertes, porque nunca lo seremos, no podemos ser más fuertes que Dios. Y muchas veces los problemas llegan a ser quizá a nuestro parecer más fuertes que nosotros, pero recordemos eso, somos guerreros del ejército de Jehová. Y Él comanda no solamente ejércitos acá en la tierra, sino ejércitos celestiales. Él es aquel que por experiencia siempre va de victoria en victoria. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra firmeza en Él, poder afirmarnos en Él y buscar en Él ese reposo que nuestra alma necesita, y no solamente descanso, porque Él logró tener firmeza y al mismo tiempo esa firmeza le dio nuevas fuerzas, porque no se sentó en la roca solamente para descansar. No pusieron la roca y le dijeron: siéntate, Moisés, ya no ores más. No le dijeron eso. Él estuvo en la roca. Y su hermano sostenían sus manos, pero él seguía en la intercesión, él seguía en la búsqueda. Él no dejó de buscar a pesar de que sus fuerzas no podían más, a pesar de que él tuvo que sentarse, no dejó de buscar. Y eso es algo muy importante, porque cuando nosotros sentimos ya no poder, no tenemos que detenernos. Tenemos un refugio, un lugar a donde ir, y esa es la presencia de Dios, es encontrar en Él ese reposo, ese renuevo, es el llegar a su casa de oración, es el llegar a la iglesia, a su templo, para poder alabarle, para poder en comunión unos a otros en el mismo espíritu buscarle y encontrar ese renuevo que nuestra alma necesita, y al encontrar esas nuevas fuerzas, seguir peleando en el nombre de Él. Al encontrar esas nuevas fuerzas, continuar, porque no se trata de dejar todo a medio camino. Moisés pudo haber dicho: estoy cansado, y aquí dejo todo, pero ¿qué hubiera pasado? Todo el sueño se hubiera destruido, aquel propósito por el cual Dios lo había llamado, entonces no hubiera tenido un cumplimiento en él, no hubiese podido llegar a todo lo que nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, que sucedió, cómo él fue preparando a tantos hombres para que pudieran ellos también dirigir al pueblo, porque fruto del ministerio que Dios le dio a Moisés fue Josué, fue la continuidad de la promesa, porque muchos en el pueblo no quisieron escuchar la palabra de Dios a través de él y prefirieron quedarse en el desierto. Y así lo concedió Jehová, que ellos quedaran en el desierto y solamente sus hijos, sus generaciones futuras, fueran partícipes de esa promesa. Pero aquella semilla, aquella palabra, sí dio un fruto en la vida de la vida de Josué y en la vida de Caleb. Y esa palabra siguió redarguyendo en generaciones y sigue aún aconsejando nuestras vidas. Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios nunca es en vano. Esa palabra es viva, es eficaz. Esa palabra nos da sustento cuando más lo necesitamos, cuando nosotros sentimos cansadas nuestras fuerzas, cuando incluso nuestra alma, nuestro espíritu se siente fatigado. Ahí está la palabra y la presencia de Dios para darnos nuevos ánimos y ayudarnos a continuar, porque el camino puede ser largo, porque la batalla puede ser muy extensa, pero una cosa es segura, que si estamos firmes en Dios, hemos de esperar una victoria, que si estamos firmes en Dios, la victoria estará frente a nosotros, porque no la traeremos nosotros, la traerá Él, y será la recompensa de la perseverancia y de la búsqueda a su nombre. Entonces nosotros tenemos que encontrar en Él siempre esa firmeza, sabiendo que Él es esa roca firme, que no se tambalea de aquí para allá. Por tanto, nosotros tampoco lo haremos a pesar de la adversidad. Él es firme y la palabra que Él ha dicho seguirá también firme. Nosotros tenemos que confiar en Él y buscar de su palabra para tener un sustento a nuestra fe. Recordemos que la fe es por el oír, pero es de oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos edificar nuestras vidas cada día con su palabra, aprendiendo